La escultura romana, el retrato y el relieve histórico. Durante el período republicano, la escultura romana bebe de dos fuentes claramente discernibles, el realismo funerario etrusco y el helenismo griego. Fruto de esta interacción es la ingente producción de retratos de todo tipo, caracterizados por su cuidado realismo. Destaca el de Brutus Barberini o las decenas de retratos de patricios y cónsules que se conservan, entre ellos Julio César. Se esculpen en todas sus posibilidades, busto, cuerpo entero, sedente, ecuestre, etc. Los materiales más habituales son la piedra, el bronce y el mármol. Como ocurría en el arte griego, fueron policromadas, al menos hasta el siglo II de nuestra era. En la etapa imperial, el retrato se idealiza, aunque sin perder naturalidad y realismo, y adquiere muchas de las características de la escultura clásica griega, como se comprueba en el Augusto de Prima Porta, claramente inspirado en el Doríforo de Polícleto. De hecho, se conservan numerosísimas copias romanas de originales griegos. La escultura de la etapa helenística griega, con su detallismo, verismo y representación psicológica del pathos, se confunde también con la escultura romana. Proliferan en este periodo los retratos de emperadores como el de Caracalla, de gran verismo y personalidad, y nuevas tipologías propagandísticas, como los retratos ecuestres, de los que el de Marco Aurelio, en bronce, es paradigmático. Las facciones se idealizan y dulcifican, a la par que los gestos se humanizan. En esta etapa imperial, el retrato femenino se barroquiza y se exhiben complicados peinados, como se observa, por ejemplo, en la llamada Dama de la Permanente, donde el artista demuestra su maestría en efectos de claroscuro logrados con el trépano o taladro. El relieve aparece en las columnas y en los arcos de triunfo, y también en los altares. Cumple la función de narrar acontecimientos históricos y pretende difundir los grandes hechos de la historia de Roma de una manera propagandística. El relieve histórico se inaugura con el Ara Pacis de Augusto y continúa con obras maestras como los relieves del Arco de Triunfo de Tito o las columnas conmemorativas como la ya mencionada de Trajano. Se caracteriza además por integrar el paisaje o la arquitectura para lograr sensación de profundidad, además de otros recursos técnicos como disponer las figuras en dos planos, combinando bajorrelieve y altorrelieve. Por último, en el Bajo Imperio o periodo tardorromano, de los siglos II al V, el arte en general y la escultura en particular se tornan más expresivos, cobran rigidez y las formas se vuelven monumentales, solemnes, casi anticipando el mundo bizantino, muy influidas por la nueva religión oficial, el cristianismo. Prolifera el simbolismo y el relieve historiado de los sarcófagos, que suelen mostrar ahora temas cristianos, símbolos referentes a Jesucristo como el pez o el lábaro, y las formas se esquematizan, perdiendo las proporciones clásicas. La pintura romana, frescos y mosaicos. Desde el siglo II antes de nuestra era, las decoraciones murales de palacios y villas y templos son pictóricas. Se trata de pinturas de variados temas, destacando los costumbristas y los mitológicos, realizadas al fresco. Se distinguen 4 estilos pictóricos, los llamados estilos pompeyanos, por haberse constatado en el yacimiento arqueológico de la ciudad de Pompeya, que quedó sepultada por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. El primer estilo o de incrustaciones aparece hacia el siglo II antes de nuestra era. En él se imitan materiales nobles como el mármol, con sus vetas de colores. La estructura compositiva es tripartita. Se suele representar un zócalo de piedra, a continuación se imitan grandes placas de mármol o de colores mates y por último se acaba con un remate a modo de friso. El segundo estilo o arquitectónico se da a partir del siglo I antes de nuestra era. Se simulan arquitecturas como arcos, frontones, columnas, etc., que enmarcan escenas con ricos elementos de trampantojo. Los muros se convierten en auténticas pinacotecas. El tercer estilo u ornamental floreció al inicio del imperio.
Aparecen grandes paneles en el centro de los muros, a la manera de cuadros de caballete. Las figuras se hacen más realistas, perdiendo el contorno y ganando en volumen y claroscuro. El cuarto estilo, escenográfico o ilusionista, es clara evolución del estilo ornamental. Los efectos de trampantojo del segundo estilo se funden con los paneles del tercero para dar lugar a unos efectos ricos y complejos de sensación tridimensional, de manera que el muro se funde con la pintura desmaterializándose. Además, los retratos y rostros humanos están mucho más logrados y llenos de verismo, y los pintores dominan los rudimentos de la perspectiva. Se conservan estos tipos de frescos en las ruinas de las ciudades de Pompeya y Herculano, pero también en otros yacimientos como la Domus Aurea de Nerón y otros edificios de Roma. Los mosaicos romanos. Los romanos fueron un pueblo culto y refinado que solía embellecer sus viviendas con toda clase de lujos a su alcance, pero sobre todo gustaba de elementos prácticos que le hicieran la vida más cómoda. En este sentido, fueron grandes maestros de la pavimentación, desde los lisos suelos de mármol pulido de los edificios oficiales a los mosaicos, que gozaron de gran popularidad y en general decoraban los suelos de las estancias privadas de quienes podían permitírselo. Los pobres se conformaban con suelos de tierra pisada o batida, o con baldosas de barro cocido o ladrillo. A partir de la época tardorromana, también se cubrirán de mosaico los muros, por influjo del Imperio Romano de Oriente. Los mosaicos, llamados a veces por su nombre griego litóstroton, son superficies polícromas formadas mediante la composición de formas y dibujos a base de trozos de piedra y a veces de ladrillo, vidrio, metal o cerámica polícroma, llamadas teselas. Hay diferentes clases de mosaicos. Los opus signinum eran mosaicos realizados con una base de argamasa en la que se incrustaban teselas o guijarros de diferentes calidades. Era el estilo más antiguo y rudimentario, pero también el más usado al resultar su fabricación mucho más barata que el resto de variantes musivarias. En el opus sectile se usaban piezas realizadas con grandes trozos de piedra, desde 2 o 3 centímetros hasta trozos grandes de 10 o 20, generalmente de mármol, que se recortaban y ajustaban al dibujo. El opus tessellatum se elaboraba con teselas de colores talladas en forma de cubo, de 1 a 2 centímetros de grosor, que formaban dibujos de viva policromía. En la villa de Carranque, en Toledo, o en la casa de Orfeo, en Zaragoza, se pueden encontrar algunos de los más hermosos de Europa y de los mejor conservados. El opus verniculatum era como el anterior, pero las teselas alcanzaban tamaños diminutos, incluso milimétricos, aumentando las posibilidades cromáticas y compositivas, y produciendo obras de gran calidad pictórica. Los llamados emblemata ocupaban su parte central, semejantes a pinturas de gran colorido, realismo y dominio de los efectos volumétricos.